estamos terminando, el fin de jornada, nuestro fin de jornada, realmente nos ha llevado a una reflexión para meter las manos en la obra de Dios. Meter las manos en la obra de Dios, déjame decirte que no cualquiera. Pero Dios ha llamado a todos para que no seamos precisamente solo unos cuantos, sino que no seamos no solo cualquiera, sino que Dios nos ha llamado a todos nosotros para reflexionar y poder meter las manos en la obra de Dios. La obra de Dios eres tú, la obra de Dios somos cada uno de nosotros, y dice la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 8. Vamos ahí, quiero empezar con este pasaje de reflexión. Padre, que la palabra de hoy y que el fin de jornada, Señor, sea de gran bendición para nuestros hermanos, y que hoy podamos realmente reflexionar, Señor, cómo tú nos estás llamando para meter las manos a la obra de Dios. Y entonces este fin de jornada nos va a llevar a nosotros, y nos ha estado llevando desde el inicio que empezamos la jornada a reflexionar. ¿Por qué reflexionar? Porque Dios cumplirá su propósito. ¿Dios cumplirá qué? Su propósito. Dios, Jehová, cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. Diga en mí. En mí. Diga en mí. En mí. Entonces Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de ¿qué? De tus manos. Nosotros somos la obra de las manos de Dios. Amén. Nosotros somos la obra de las manos de Dios. Y cuando hablamos de esta jornada de manos a la obra, se llamó nuestra jornada de 6 semanas, habla de que nosotros estamos siendo llevados a reflexionar de cuánto nosotros estamos metiendo las manos en la obra de Dios. Nosotros, la obra de Dios, cuánto estamos metiendo las manos en la obra de Dios. Dios ha puesto esta responsabilidad en cada uno de nosotros. Ha puesto esta responsabilidad en nuestras manos. Ponga sus manos así. Mire cómo Dios pone la responsabilidad en nuestras manos. Gracias. Dios pone esa responsabilidad en nuestras manos, y es por eso que nosotros de alguna manera tenemos que tomar autoridad a favor de esta iglesia, a favor de la obra, a favor del trabajo que Dios quiere que nosotros realicemos. Hoy, por ejemplo, estamos cerrando nuestra jornada y estamos celebrando lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho tantas cosas, hermano, en esta semana y en estas 6 semanas. Cuando hablamos de manos a la obra, de meter las manos a la obra, estamos hablando de que tenemos que pensar en esa responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros como personas, como la obra de Dios. Fíjate cómo dice la palabra. Dice, la misericordia de Dios es para siempre, y la misericordia de Dios nunca jamás desamparará la obra de sus manos. Cuando Dios creó el mundo, dice que con su palabra, con su voz dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dice, hágase el primer día, y se hizo el primer día. Hágase el segundo día. Dice que hizo la creación, la hizo con su voz. Pero cuando llegó a hacer al hombre, hombre y mujer, dice que lo hizo con sus manos, hermano. Él metió las manos para la obra de Dios. Dios es un Dios que siempre mete las manos en su obra. Dios es un Dios que hace su obra. Dios es un Dios que quiere que nosotros, su obra, metamos las manos a la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ahora ir a un siguiente nivel, a un siguiente paso, y empezar a tomar autoridad a favor de la obra de Dios. Tenemos que trabajar manos a la obra. Es una actitud de caminar en la iglesia y hacer. Empezamos nuestro versículo
de la Biblia en Éxodo capítulo 17. Vamos a Éxodo capítulo 17 y quiero empezar. Quiero cerrar, pero quiero cerrar como cuando empezamos. Quiero cerrar esta jornada de alguna manera cuando empezamos. Éxodo capítulo 17, versículo 11. Estamos hablando de que el reino de Dios debe ser establecido en Valle de Bravo y en todo el mundo. Y eso solamente se logrará cuando nosotros nos responsabilizamos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. La palabra de Dios en Éxodo 17:11. Entonces, manos a la obra, tiene que ver con establecer el reino de Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en Valle de Bravo, en tu familia. Cuando el reino de Dios es establecido en mi familia, en tu familia, ¿sabes qué? Las cosas entonces van a cambiar, van a ser diferentes, van a ser transformadas, porque el reino de Dios va a ser establecido en la familia. Cuando el reino de Dios es establecido, porque nosotros, la iglesia, metemos manos a la obra, y cuando el reino de Dios es establecido en Valle de Bravo, entonces Valle de Bravo va a cambiar. Valle de Bravo va a ser diferente. Valle de Bravo va a dejar de estar envuelto en la pasividad, en la indiferencia, en el pecado, en la maldad, en la mentira. El Valle de Bravo va a dejar de estar metido en el adulterio, en la fornicación, en los vicios, en la maldad, en la pobreza. Cuando nosotros establecemos el reino de Dios, metiendo las manos en la obra de Dios, ¿sabes qué? Entonces algo va a suceder en Valle de Bravo. El reino de Dios debe de ser establecido en este lugar, en todo el mundo, ¿sabes? Nosotros tenemos un llamado. Diga, yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Dice que el Señor Jesús dio una orden al llamado. Dice que nosotros fuimos llamados para ser salvos, fuimos llamados para ser conectados con Dios a través de la sangre de Jesucristo, y fuimos llamados para establecer el reino de Dios en todo el mundo. Pero parte de todo el mundo, o parte de ese mundo, es Valle de Bravo. Tú fuiste puesto aquí en Valle de Bravo para establecer el reino de Dios. Pero no se ha establecido el reino de Dios, sino que nosotros, o más bien cuando nosotros podamos venir y meter las manos, y que tengamos a alguien que esté levantando nuestras manos para poder realizarlo. Dice, así empezamos hace 6 semanas, la primera semana de esta jornada. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, entonces Amalek prevalecía. Cuando Moisés levantaba la mano, metía la mano, entonces el pueblo de Israel estaba en victoria, estaba en avance, estaba en bendición, estaba en libertad. Pero cuando Moisés bajaba la mano, entonces Amalek, el enemigo, Amalek, recuerde que decíamos que Amalek significa ¿qué? Carne. Amalek significa ¿qué? Carne. La palabra Amalek en el original griego significa, los de Amalek eran los que estaban viviendo en la carne, carnalmente, era la carne, pero eran los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos enemigos que se llaman la carne. La carne dice, no quiero. El Espíritu Santo dice, hey, toc, 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 levántate a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, levántate a orar por tus hijos, levántate a orar por tu economía, levántate a pedirle a Dios por los problemas que tienes encima. Toc, 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 toc.
Santo, te toca el Espíritu de Dios a tu espíritu para que tú empieces entonces a acercarte a Dios, que levantes la mano y empieces a pedirle a Dios por tu hermano o por tu hijo que está metido a lo mejor en el alcoholismo, en los problemas, en las situaciones que estás viviendo, o a lo mejor por tu esposo, o a lo mejor por tu compañero, o a lo mejor por el hombre que Dios tiene preparado para ti, o a lo mejor por la mujer que Dios quiere transformar, que está contigo, no sé, pero muchas cosas que el Espíritu Santo te toca para que tú vengas y empieces a pedir a favor de tu vida. Pero la carne, el enemigo, se levanta en contra y dice: no te levantes, hace mucho frío, mejor acurrúcate, mejor cobíjate, mejor échate otra cobijita encima. La carne dice: no te levantes, estás muy desvelado. O agarras y te metes más en la cama en vez de levantarte a orar por tu problema, en vez de levantar las manos. Es de alguna manera tipológica, simbológica. Eso es lo que pasa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que estar prestos cuando viene el toque de Dios. Tenemos que estar prestos cuando viene el toque del Señor. En todos los personajes de la Biblia, Dios le mandó a todos los hombres de la Biblia ser tocados, les mandó, les habló para que ellos metieran manos a la obra de Dios. De alguna manera, en algún sentido, Dios habló a hombres para que fueran usados por Dios, para que pudiese ser establecido el reino de Dios. Imagínate, yo me acuerdo en este momento de un hombre que se llama Abraham. Abraham es un hombre que fue usado por Dios para que tú y yo pudiésemos ser participantes de la salvación de Dios. Pero ¿sabes cuántos años tenía Abraham cuando fue usado por Dios y cuando Dios le habló para que a través de su descendencia naciera el Salvador del mundo? ¿Cuántos años crees que tenía Abraham cuando fue tocado, cuando fue usado, cuando él metió las manos a la obra de Dios? 80 años, cuando Dios le habló y le dijo que iba él a tener una descendencia. Su mujer Sara no podía tener bebés, no podía tener hijos, era estéril su matriz. Y la mujer tenía 70 años. Cuando Dios cumple la promesa de Abraham para que él metiera las manos en la obra de Dios, entonces él tenía 100 años y Sara tenía 80 años. Imagínate, Mirna. Sara tuvo un hijo a los 80 y tantos, 88, 87 años, 89 años. Y Abraham tenía 105 años cuando nació su hijo Isaac, por un milagro, porque Sara no podía tener hijos. Abraham tenía esa edad cuando él metió las manos en la obra de Dios. Porque el venir y entonces ser utilizado para tener descendencia, ¿sabes? Si a través de Isaac, el hijo que le nació a Abraham y a Sara, fue que surge el nacimiento de Jesucristo. A través de Jacob, Isaac, Jacob, el rey David y Jesús. Jesús nace, es de la descendencia de David, David de la descendencia de Jacob, Jacob de la descendencia de Isaac, Isaac de la descendencia hijo de Abraham. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Todos los hombres y todas las mujeres en la Biblia tuvieron que ser tocados por Dios. Dios les tuvo que hablar. Hay un hombre que a mí me llama muchísimo la atención, y es el hombre que hoy quiero utilizar como ejemplo en la palabra de Dios para cerrar esta jornada. Un hombre que fue tocado por Dios en su boca, fue escogido por Dios para que él metiera las manos en la obra de Dios y para que hablara lo que Dios quería que hablara ese hombre. Vamos a ir rápidamente. Jeremías capítulo 1, quiero que vaya conmigo, porque me llama mucho la atención de este hombre que también fue llamado a una responsabilidad, como usted y como yo. Esta iglesia
es una iglesia que tiene que estar atenta a los llamados de Dios, porque Dios te tiene un llamado para realizarlo en diferentes áreas. Unos son llamados para hacer una cosa y otros son llamados para hacer otra cosa. Unos son llamados para hacer algo dentro de la obra de Dios. A lo mejor tú no tienes buena voz y eres llamado, pero no para cantar, a lo mejor para predicar. A lo mejor tienes muy buena voz y estás haciendo algo donde Dios no te ha llamado, pero lo estás haciendo. Y a lo mejor Dios te ha llamado para cantar, Dios te ha llamado para predicar, Dios te ha llamado para que tú puedas vertir tu talento o poder aportar con tu talento, con tus habilidades en la obra de Dios. O sea, hay muchas formas de poder llevar a cabo ese llamado cuando Dios te dice, mete las manos en la obra de Dios. Jeremías, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, empieza diciendo el pasaje de esta manera. Dice, y extendió Jehová su mano, ¿Qué hizo Dios? Metió las manos. Lo que Él nos enseña es eso. Dice, y extendió Dios su mano y tocó mi boca. Y luego, al haberme tocado, al haberme elegido, y él me dice y me dijo, Dios, he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. Me gusta cómo empieza este versículo. Me gusta cómo dice el versículo, y me tocó la boca y me dijo el Señor. Y me tocó la boca y me dijo el Señor. ¿Sabes? En ese momento yo veo en este versículo y esta expresión de parte del profeta de cómo él entiende que Dios está extendiendo su mano para venir y poner en él una responsabilidad para realizar. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor extiende su mano es porque Él quiere que nosotros hagamos algo. Él dice que extendió su mano y puso palabras para que las dijera, puso palabras para que las hablara. Dios ha puesto para realizar una tarea en este hombre llamado Jeremías, como Dios ha puesto habilidades, Dios ha puesto capacidades, Dios ha puesto sabiduría, Dios ha puesto la inquietud, Dios ha puesto en tu corazón el llamado para realizar la obra de Dios. Cuando yo estaba checando esta enseñanza del cierre, yo también estaba de alguna manera orando al estar escribiendo, y estaba viendo cómo haciendo una comparación, hermano, de la obra de Satanás, porque hoy en día la obra del diablo está siendo más apresurada que en otros tiempos, porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. El diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces él está haciendo la obra, utilizando sus emisarios, utilizando a la gente escogida para venir e interrumpir la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Estaba yo viendo cómo el diablo está caminando apresuradamente. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que yo veo es que precisamente la obra de Satanás está queriendo siempre ir por delante de la obra de Dios. Por eso, nosotros tenemos que entender que tenemos una tarea a que realizar. Tenemos una tarea que realizar, hermano. No podemos detenernos. No importa que estemos en la prueba. No importa que estemos luchando. Es que estoy luchando. Dios ha puesto algo para realizar. Y mira lo que dice el versículo 10. Dios escogió a este hombre llamado Jeremías y le dice, mira que te he puesto en este día. ¿Cómo le dice? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. ¿Sabes que yo me quedé viendo este versículo? ¿Cómo es que Dios escogió a un hombre
para arrancar y para destruir en las naciones y en los reinos. Pero cuando yo veo la palabra naciones, veo lugares geográficos. ¿Sabes? Cuando nosotros metemos manos a la obra de Dios, entendemos que Dios nos está hablando, porque Dios, la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz, y la palabra de Dios se hace sonar, se hace sentir, se hace escuchar en el corazón de aquellos que son llamados, y nosotros somos llamados por Dios y para Dios. Entonces, una de las cosas que yo veo aquí es que Dios ha puesto en Jeremías una tarea para realizar, ¿sabes? Una tarea que tenga que ver con afectar a las naciones. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros concientizamos el hacer un trabajo para Dios, a veces no entendemos que hacer el trabajo para Dios, Dios nos lo va a recompensar, porque nosotros estamos habituados a hacer trabajos donde nos paguen. A veces nosotros queremos, buscamos el lugar donde, bueno, voy a trabajar, pero ¿y qué me vas a dar? Voy a trabajar, voy a traer almas. Me acuerdo cuando yo recién convertido, nos reuníamos allá en Avándaro, y alguien que yo le compartía de Cristo, le estaba hablando de Cristo, y me dice, sí, ya me estás hablando para llevarme a tu religión, a reunirme con los cristianos allá en Avándaro. Yo me empecé a reunir allá, y me decía, sí, ya me estás compartiendo, ¿cuánto te pagan porque me lleves? ¿Cuánto te pagan? No sé si a usted le dijeron alguna vez o le sorprendieron con esa respuesta. ¿Y cuánto te pagan porque lleves gente ahí a tu religión? No, el que paga es el Señor. El que mejor paga, el que mejor tiene paga es Dios, es el Señor. Nosotros metemos manos a la obra, hacemos caso de la voz de Dios, como lo hizo Jeremías, y entonces somos utilizados para venir y afectar las naciones. ¿Sabes? Cuando nosotros damos la decisión de meter las manos en la obra de Dios, vamos a afectar en estas naciones. Cuando nosotros trabajamos en la obra, por ejemplo, cuando tú trabajas en la obra de Dios, metiéndole tu carácter, trabajando con tu carácter, es que ¿sabes qué? No me ayuda mi carácter, es que mira cómo soy, es que yo soy muy incrédulo, es que yo soy muy desconfiado, es que yo soy muy esto, es que yo soy muy lo otro, muy aquello, es que yo tengo a veces otras prioridades en vez de Dios. Bueno, entonces mete manos a la obra y empieza a trabajar con tu carácter, que tu carácter sea cambiado, que tu carácter sea transformado, que tu carácter sea puesto en las manos de Dios para que dejes de ser como eres. Entonces empieza a trabajar, y cuando empezamos a trabajar metiendo manos a la obra, cambiando nuestro carácter, ¿sabes qué? Vas a afectar a las naciones geográficamente. Pero no solo eso, sino que dice la palabra que nosotros, al afectar las naciones, dice ahí conmigo, dale otra vez lectura a los primeros párrafos, por favor, a las 3, 1, 2, 3. Mira que te he puesto en este día, ¿sobre qué? Naciones. Te he puesto sobre naciones. ¿Qué quiere decir eso? Él te ha puesto sobre Valle de Bravo, en esta iglesia, no solo para que te conviertas en una persona religiosa, no, sino para que sea afectada, para que haya un trastorno en las naciones, para que la gente que vea que cómo has sido, cómo has vivido hasta ahora, entonces se sorprenda, sea trastornado cuando digan, es que esta no es la persona que yo conocí. Es que ahora eres diferente. Es que ahora esa persona es diferente, ya no es como antes. Yo la conocí así, ahora es diferente. ¿Sabes qué? Está habiendo un trastorno en las naciones. Para eso Dios nos puso. El venir y meter manos en la obra tiene que ver con un cambio de vida en cada uno de nosotros para poder impactar a la sociedad que nos rodea.
Fíjate, hay un versículo, creo que vayamos a él. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17. Cuando nosotros trabajamos para Dios, repita conmigo, trabajo para Dios. Cuando nosotros trabajamos para Dios, no trabajas para el hombre, no trabajas para el pastor, no trabajas para el grupo religioso, no, trabajas para Dios. Cuando tú trabajas para Dios, en este caso, poniendo tu carácter a favor de tu vida, de tu carácter, para transformar, para afectar, para conmover a la sociedad, eso es algo que Dios aprueba y que Dios respalda. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 6, que estaba siendo afectado el ámbito geográfico donde estaba el apóstol Pablo, el mundo de las naciones estaba siendo afectado en ese momento a través de la predicación y a través de lo que estaba haciendo este hombre llamado Pablo y Silas, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 6. Cuando nosotros trabajamos, afectamos. Cuando nosotros empezamos la reunión aquí, los vecinos empezaron a ser afectados, hermano. Empezaron a atacarnos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es trastornar, es afectar, afectar las naciones, como decía el versículo. Mire cómo dice, quiero que lea conmigo este versículo a las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Cómo gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se llevaron al hermano Jasón, a los hermanos, pero los que estaban trastornando ahí el área geográfica, esa parte de la nación, era Pablo y era Silas. Estaban ellos predicando el evangelio. Dame un versículo arriba, dame el verso 5. Alguien que me lea el versículo 5, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón estaba recibiendo la palabra por el apóstol Pablo, por el discípulo Silas, y dice la palabra que empezaron un alboroto porque la predicación y la proclamación, los que estaban metiendo las manos a la obra de Dios, estaban viniendo a trastornar al pueblo. ¿Sabes? Eso pasa cuando nosotros trabajamos para Dios. Repita conmigo, trabajamos para Dios. Eso pasa cuando nosotros trabajamos para Dios. Cuando nosotros metemos las manos, entonces algo sucede. Ahí en Hechos 17, pero en el verso 3, dice la palabra, dame el verso 17, 3. Estamos, cuando empezamos a declarar y cuando estamos exponiendo y declarando, cuando tú trabajas en la obra de Dios, dice la palabra, declarando y exponiendo. Ojo, ¿cómo dice la palabra? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Cuando nosotros metemos manos a la obra y andamos declarando y exponiendo que Jesucristo es el Señor, cuando estamos declarando y exponiendo que la palabra de Dios es verdad, cuando estamos declarando y exponiendo, cuando estamos trayendo almas a los pies de Cristo, cuando estamos orando por nuestros vecinos, cuando estamos hablándole a nuestra familia de Dios, cuando sabemos que hemos sido elegidos por Dios para hablar lo que Dios quiere que hagamos, cuando Jeremías escuchó la voz de Dios para escuchar lo que Dios quería que hiciera, entonces algo va a pasar en medio de nuestro ámbito. Porque Dios conoce tus habilidades, Dios conoce tus fortalezas,
Dios conoce tus trabajos y tus tiempos de guerra. Él sabe cuando estás en la lucha. Él sabe cuando estás luchando. Manos a la obra es un tiempo de trabajo, pero es un tiempo de guerra. Es un tiempo, como le dijo Dios a Jeremías, yo te he escogido para que trabajes, para que destruyas y para que arranques toda obra del enemigo. Destruir y arrancar es la obra del enemigo. ¿Cuál es la obra del enemigo que estás enfrentando? Yo estoy enfrentando una obra del enemigo tremenda en esta iglesia, hermano. Tremenda. Estamos instruyendo a la gente, estamos orando por ellos, estamos liberándolos, estamos proclamando el evangelio, y aparte yo estoy, al hacer esa obra, yo estoy teniendo represalias. Pero ¿sabes qué? Eso no me va a detener porque yo tengo la victoria. Eso no me va a detener porque yo tengo la arma más poderosa, que es la palabra, que me va a permitir ver a mis enemigos derribados y destruidos. Amén. Entonces, cuando tú te tomas de la mano de Dios, cuando tú tomas la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, cuando tú te metes en la palabra, cuando tú vives la palabra, cuando tú comes la palabra, cuando tú estás en la palabra, cuando tú crees en la palabra y entonces aplicas la palabra, entonces ¿sabes qué? Tú vas a poder destruir todos los lugares de adoración satánica, tú vas a poder destruir todos los principios de idolatría de la gente que conoces, tú vas a poder destruir todos los grupos de sectarios de creencias totalmente contrarias y vas a afectar en los reinos. Efesios capítulo 2, con esto termino. Efesios 2, 1 y 2. Vamos a afectar la obra del enemigo metiendo las manos en la obra. Es un tiempo de reflexión. ¿Sabes qué? Dios nos ha llamado para trabajar. Dios nos ha llamado ¿para qué? Trabajar. No solamente para sentarnos en una silla y ser gente religiosa. Porque los que se sientan en una silla y no trabajan en otros grupos, en otros lugares, siguen siendo los mismos. Quiere decir, entonces ya están en una religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una obra, un trabajo que realizar. Meter manos en la obra tiene que ver con un cristianismo real y puro, donde nosotros tenemos tiempos de guerra. Vamos a afectar las naciones, pero también cuando habla de los reinos, ya no tuve tiempo de desglosar la parte de afectar los reinos, pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes? Dice la palabra en el versículo 2, ese es el ¿qué verso es? El 1. Dice, alguien que lo lea en su Biblia desde su lugar en voz alta, y luego lo leemos en la pantalla y con esto finalizamos. ¿Cuál? ¿El 1? El 2. ¿Versículo 2? Sí, Efesios 2:2. 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así es, el príncipe tiene un reino, y los reinos de la tierra, en los cuales anduvimos en otro tiempo nosotros, dirigidos por ese príncipe. Y cuando habla de ese príncipe, habla de Satanás, hermano. Cuando habla del príncipe, es Satanás. El rey es Dios. Él es el rey de los reinos. Pero el príncipe todavía quiere seguir manteniendo su posición de príncipe para poder afectar los reinos. Por eso dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tú anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, hermano, es que meter manos a la obra tiene que ver con cuánto nosotros estamos trabajando para Dios. A lo mejor es más conveniente trabajar para nosotros. Hay gente que dice, no, yo trabajo para mí, que no trabajo para otros. O hay gente que trabaja
para otros, porque sabe que de alguna manera tiene una recompensa. Pero cuando tú entiendes que el trabajo que haces para Dios es mucho mejor recompensado que cualquier trabajo que tengas, tú vas a poder venir y decir: yo quiero entonces trabajar para Dios, porque para eso me escogió, para eso me habló, para eso yo escucho su voz, de que Él me ha escogido para trabajar en su obra. Yo quiero que tú reflexiones en este fin de jornada y que podamos finalizar esta jornada con un